Hola amigos, esta semana visitaremos nuestros sitios para sentarnos al aire libre por la noche y registraremos todas las cosas nuevas que vemos. Es diferente estar afuera en la noche y puede ser muy divertido e interesante. Escucha la historia creada por Andra acerca de una niña que visita su jardín por la noche. Siéntate, relájate y disfruta. Esta es una historia sobre una joven llamada Josie que vivía en una isla en el mar de Salish. Era invierno en el noreste del Pacífico, lo que significa que estaba oscuro mucho antes de la hora de la cena. Josie estaba sentada en la mesa de la cocina cuando su madre le preguntó si estaba dispuesta a salir al jardín y conseguir un poco de romero para la cena que estaba preparando. Cuando Josie miró por las ventanas para ver lo oscuro que estaba afuera, todo lo que ella vio era su reflejo. Con tantas luces dentro de su casa, ella no podía ver afuera. Era como si el mundo terminara en las ventanas. Aunque ella había caminado de su casa al jardín cientos de veces para recoger bayas o zanahorias o sus favoritos, los tomates cherry, dudó antes de aceptar, a regañadientes, ir. A la entrada de su casa se puso sus botas de lluvia. No estaba lloviendo en ese momento, pero había estado lloviendo durante la mayor parte del día. Se puso una lámpara en la cabeza sin prenderla, por si acaso. Cuando ella se alejó de las luces de la casa en la oscuridad, se sintió un poco ciega. Apenas si podía ver los bordes de su entrada de coches. Ella tuvo la tentación de encender su lámpara, pero luego se dio cuenta de la luz de la luna. El cielo se empezó a aclarar. La luna se elevaba. Mientras estaba en la entrada de su casa, agarrando valor para seguir caminando, la tierra a su alrededor se iluminó lentamente. Para llegar al jardín, Josie tuvo que caminar por la entrada de tierra, por un camino empinado, un camino estrecho y a través de una puerta vieja y destartalada. Ella se estremeció un poco y respiró profundamente. El aire estaba frío en el interior de sus fosas nasales, y cuando exhaló, su aliento calentó el interior de sus fosas nasales. Eso sucedió una y otra vez. Aire frío hacia adentro, aire caliente hacia afuera. ¿Alguna vez has sentido eso? Josie olió el aire. Podía oler el suelo húmedo y la lluvia que había terminado unas horas antes. Casi podía oler los cielos claros y las estrellas que salían. Se preguntó qué hizo que el aire de la noche oliera tan diferente al aire durante el día. ¿Puedes oler el aire? La oscuridad era tan tranquila que podía oír el sonido de su aliento, lo cual la consolaba. El sonido de su inhalación era un poco diferente del sonido de su aliento de exhalación. Era un sonido constante, al que ocasionalmente se unían los sonidos de los árboles o los caminos cercanos. ¿Puedes oír eso? Josie caminó por su entrada, alejándose de las luces que brillaban a través de las ventanas de la cocina. Ella conocía cada bache y agujero en su entrada, de años de correr y andar en bicicleta de arriba para abajo. Tan pronto como Josie se alejó de las luces de su casa, ella se volvió menos asustada y más segura de sí misma. Caminó lentamente, curvando sus rodillas un poquito para que no se tropezara. Cuando se dirigió hacia arriba en la colina, ella podía sentir el estiramiento de sus tobillos
y el esfuerzo extra en los músculos de sus piernas trabajando para empujarla cuesta arriba. Se dio cuenta de que sabía exactamente cuántos escalones había por el camino hasta la puerta del jardín. Cuando llegó a la puerta del jardín y levantó la mano para abrirla, se sorprendió de que su mano aterrizó justo en el cerrojo, exactamente donde siempre lo encontraba, casi tan alto como su nariz. De alguna manera sus músculos recordaron exactamente cuán alto tenía que levantar el brazo, y sus dedos sabían exactamente cómo manipular el viejo y pegajoso cerrojo sin necesidad de verlo. Antes de pasar por la puerta, miró hacia atrás en su casa y vio lo lejos que estaba. Las luces en las ventanas eran pequeñas ahora. Los arbustos densos cerca de la puerta la hicieron pausar. Ella arrastró sus pies un poco para hacer un poco de ruido, con la esperanza de asustar a cualquier criatura que podría atravesarse. Su pecho y sus hombros se endurecieron. Oyó un sonido entre las hojas. El corazón se aceleró. Sostuvo su aliento. Sus músculos se congelaron hasta los huesos. ¿Debería correr, gritar, esperar, escuchar? Hizo un poco más de ruido con los pies. Tal vez lo que estaba ahí también estaba conteniendo la respiración y tratando de alejarse de ella. Exhaló y sus músculos se ablandaron. Otra respiración profunda, inhalando aire frío, exhalando aire caliente. El sonido en los arbustos se detuvo. Caminó de la puerta y a través del jardín hasta llegar al lugar donde crece el romero. Incluso en la oscuridad podía reconocer la planta por su tamaño y forma. Ella alcanzó un puñado de sus hojas, delgadas y diminutas, y las olió. Sí, definitivamente era romero. Había otras hierbas creciendo cerca, salvia y tomillo. Ella se agachó y agarró un puñado de cada una de ellas. Mientras ella la sostenía cerca de su nariz, el olor fragante de cada planta mezclado con el aire fresco que ella respiraba la deleitó. Esas hierbas olían mejor de lo que ella recordaba. Tal vez todas las hierbas olieron más fragantes si las olía en el aire fresco en una noche oscura. Con un puñado lleno de hierbas, sus pies la guiaron de vuelta a la puerta que cerró detrás de ella sin necesidad de verla, y luego se dirigió por el camino que era un poco más resbaladizo, bajando que subiendo. Sus botas se deslizaron un poco sobre las hojas húmedas, revelando una capa de lodo resbaladizo. Inclinada hacia adelante con las rodillas dobladas y las manos afuera, listas para atraparlas, y sus pies se deslizaban por debajo de ella. Ella orgullosamente completó su camino por la pendiente sin caer. De vuelta en su entrada de su casa, las luces de su casa eran como un faro llamando la casa. Se sentía orgullosa de cumplir su tarea y frívola con la nueva comodidad en la forma en que su cuerpo podía moverse a través de la oscuridad. Y así ella comenzó a correr. Y fue tan divertido que continuó todo el camino hasta la entrada de su casa, corriendo y saltando, sintiéndose segura y libre. Cuanto más se acercaba a su casa, más brillantes se volvían las luces, hasta que empezaron a sentirse cegadoras. De la misma manera que la oscuridad se había sentido cuando se había parado en su cocina mirando desde sus ventanas en la noche. Llegó a la entrada de su casa con hierbas en la mano, lodo en sus botas, su cabeza llena de hermosos olores y sus ojos más agudos de lo que sabía que podían ser. Cuando volvió a la cocina, su madre le dio las gracias. Pero antes de que Josie
entregar el romero, le pidió a su madre que cerrara sus ojos y respirara profundamente para que pudiera sentir el aire fresco en su inhalación y el aire caliente exhalando. Y luego le pidió que eligiera el romero por el olor sin hacer trampa.